Gracias. Les agradezco mucho su atención a esta invitación y justo como ya muy amablemente el doctor me presentaba, yo soy Karina Pérez y hoy vamos a hablar de triple terapia inhalada para el paciente con asma. Entonces, iniciando un poco con el contexto de la enfermedad, creo que es algo importante mencionar en dónde estamos parados este 2024 en cuanto a la patología. Y si bien es cierto, durante mucho tiempo hemos escuchado en las sesiones que la prevalencia de asma en México va de un 5 a un 7%, creo que todos sabemos que esa cifra proviene del estudio ISAC, que es un estudio precioso, que nos dio mucha información, pero lamentablemente es un estudio que se hizo en base a encuestas, lo cual quiere decir que no había ningún sustento real de que los pacientes tuvieran realmente asma, solo síntomas compatibles con asma, y que además estas preguntas se hicieron a adolescentes y a niños, es decir, no tenemos una cifra en adultos, que de hecho yo soy neumóloga de adultos, y entonces en realidad los adultólogos vivimos en la ignorancia total de cuántos pacientes con asma realmente tenemos en nuestro país. Afortunadamente, desde hace ya un par de añitos, prácticamente a la par de la pandemia, surgió una página que se llama Global Asthma Network, GAN, en sus siglas en inglés, que se está retroalimentando constantemente información de diferentes sitios del mundo, y de hecho ese mapita que ustedes están viendo en sus pantallas es justo la última actualización de GAN para la enfermedad. Nuestro país tiene varios centros que alimenta esta network, algunos en la frontera, algunos en el occidente, otros más en el sur, en Mérida, y de ahí sabemos que la distribución de la enfermedad es muy variable inclusive dentro de nuestro propio país, es decir, no tenemos la misma probabilidad de desarrollar asma en el norte, en la frontera, que en Mérida, que en el occidente. Entonces eso hace que yo debiera conocer, en teoría, la prevalencia local, es decir, qué tan probable es que en mi localidad yo pueda estar diagnosticando a estos pacientes. De esta retroalimentación mundial que tiene GAN, hoy sabemos que cerca de 364 millones de pacientes viven con asma. Lo realmente alarmante es que, digamos, en nuestro país la media va a variar, pero lo que sí se ha demostrado es que más del 80% de los pacientes adultos siguen experimentando síntomas que complican su día a día. ¿Qué quiero decir esto, doctores? Que más del 80% de los pacientes que diagnosticamos no tienen control de la enfermedad. En asma no se vale ser permisivo. En asma no se vale decirle al paciente, bueno, pues ponte salbutamol, o date terapia MART o SMART, ¿cuántas veces? Bueno, las que tú necesites. No. Porque lo que sucede con la enfermedad es que si yo no la logro controlar, si yo no logro controlar esa inflamación, la vía aérea se va a modificar y entonces yo después voy a estar diagnosticando a pacientes con ACO, que es el famoso síndrome de sobreposición asma-EPOC, o sencillamente con EPOC, porque la vía aérea se va a remodelar. Entonces, es preocupante que más del 80% de nuestros pacientes realmente no tenga control de la enfermedad. Esto hace que sea la 14ª enfermedad más importante tanto en carga, o sea, en número de pacientes, como en el tema de discapacidad. Y aquí es muy importante, doctores, que saquemos a la discapacidad de la cajita en la que la hemos metido, donde solamente entran los pacientes que no ven, que no escuchan, que no hablan o que no caminan. Qué bonito, esos son los extremos de discapacidad. Pero cuando hablamos de este tema tenemos que entender que la discapacidad va mucho más allá. Y a veces son cambios tan sutiles como que el paciente, por ejemplo, no pueda tener una mascota porque le exacerba los síntomas, o que de repente ya no pueda salir a hacer ejercicio, o todos nosotros tuvimos esa época en la que nuestro compañerito de la escuela no lo dejaban salir a recreo o no lo dejaban hacer educación física porque tenía asma. Eso es discapacitar a un niño. Cuando en teoría un paciente con asma debería hacer todo lo que él quisiera como si no tuviera la enfermedad, si está bien controlado. Entonces, la mayoría de los pacientes que llegan al consultorio están discapacitados porque la mayoría llega con la historia de ya no puede hacer deporte, ya no puede irse de vacaciones, tuvimos que regalar al perro o al gato, ya le falta el aire para incluso hablar, comer, etc. Entonces, es muy importante establecer este punto. Y lamentablemente, si en los niños la enfermedad resulta una carga muy importante y un problema que, digamos, restringe su crecimiento y su desarrollo, en el adulto es todavía peor porque el adulto tiende a minimizar sus síntomas. Y entonces al niño al menos aseguras que los papás lo van a llevar a consulta y le van a dar la medicación, a fuerza o no a fuerza, pero se la van a dar. El adulto con asma, como la enfermedad tiende a fluctuar,
y va a haber momentos en los que esté muy bien y momentos en los que esté muy mal. Cuando está muy bien, va a dejar el tratamiento. O nunca le va a dar tiempo de salirse del trabajo a hacerse las pruebas, o nunca le va a dar tiempo para ir a consulta a menos que tenga crisis. Entonces, más o menos el 47% de los pacientes adultos ni siquiera tienen un tratamiento escrito. ¿Qué quiere decir esto? Ni siquiera tienen una receta que les diga qué tienen que usar, cuándo se tienen que rescatar, en qué momento hay que ir a urgencias. Entonces, van por la vida un poco con libertad, con criterio propio, pero en mala manera porque ni siquiera saben cómo cuidar su enfermedad. Ahora, en México estamos en una época en la que no nos gusta hablar de datos. Entonces, las encuestas nacionales de salud, muchos de los reportes que nos decían la carga de enfermedad ya no existen, o no son públicos, o no son, digamos, divulgados. Entonces, México aportaba información a lo que era la Global Burden Disease, que ahora se convirtió en GAN, y, por ejemplo, nuestro reporte en 2018, el encabezado era la prevalencia del asma sigue en aumento, sin embargo, nos sigue costando mucho el diagnóstico y el control de la enfermedad. Entonces, son estos nuestros problemas principales. Para 2022, nuestro reporte solo dijo, el asma es un problema de salud. ¿Qué problema de salud? Seguimos en las mismas. Ahora, si nosotros tratamos de estimar cuántos pacientes tendríamos con esta enfermedad, tenemos que entender los nuevos porcentajes. Ya hablábamos de que los conocidos vienen del estudio AISA, que ni siquiera contempla pacientes adultos. Por la retroalimentación de GAN, hoy sabemos que en nuestro país hay una prevalencia entre el 3.6 y el 14.4%, y eso quiere decir que de 126 millones o un poquito más de mexicanos que hoy vivimos en esta república, estaríamos hablando de que más de 12 millones o incluso mucho más de pacientes estarían enfermos, o sea, incluso hablamos de un número muy alarmante que podría tener la enfermedad. Ahora, el problema es que de esos millones de pacientes, menos del 10%, de hecho un 5.4, un 6.6% realmente tienen el diagnóstico, es decir, no estamos logrando diagnosticar ni a 1 de cada 10 pacientes que tienen la enfermedad. Estamos dejando ir casi al 90% o más del 90% de los pacientes sin diagnóstico de nuestros consultorios. Ahora, ¿por qué es alarmante esto? Porque incluso en poblaciones más controladas, como son las del INER, que básicamente solo ven temas respiratorios, un quinto de todos los egresos anuales son pacientes con asma, es decir, 20% de todos sus pacientes cada año son por problemas relacionados con asma. ¿Eso qué quiere decir? Que en teoría nosotros tendríamos que ver un volumen muy alto de pacientes y diagnosticar un volumen muy alto de pacientes para realmente acercarnos a saber cuál es esa realidad de pacientes con asma que viven en nuestro país. ¿Cuál es el principal problema en el tema del diagnóstico? La simpleza con la que nos han querido vender el diagnóstico de asma. Siempre nos han vendido que el paciente con asma es mucho menos complicado, por ejemplo, que un paciente con EPOC, ¿no? EPOC es como mucho más contundente el diagnóstico, nos espanta más. En asma como que decimos, bueno, le da a los niños, no hay tanto problema, ¿no? El tema es que incluso la iniciativa global, GINA, que todos ustedes conocen, tiene este algoritmo diagnóstico, que yo les diría que no le tomen foto, ahorita lo voy a destrozar. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, solo hay un camino. Básicamente las ramas son si no puedo hacer algo, pero me piden que lo busque hacer. Entonces yo empiezo con un paciente que puede tener síntomas compatibles con asma. Si la respuesta es sí, hago una historia y un examen. Si tiene datos compatibles, entonces le pregunto si actualmente tiene un tratamiento, porque lamentablemente lo que sucedió en pandemia es que los inhaladores se recomendaban como chochos, ¿no? Pues porque según quitaban la tos, cosa que no es cierto, un inhalador no quita la tos y la tos no es por broncoespasmo, o sea, eso es así, hay que entenderlo, los inhaladores ni curan la tos, ni manejan la tos, ni nada, si no es broncoespasmo no te va a ayudar. Y entonces los mismos pacientes se recomendaban cuál era el mejor y muchos han estado utilizando tratamientos inhalados por periodos diferentes de tiempo. Entonces hoy le tengo que preguntar si está utilizando algo de eso. Si la respuesta es no, entonces le tengo que hacer una prueba. La prueba tiene que hablarme de que el paciente tiene reversibilidad con broncodilatador y si la tiene, y solo si la tiene, le puedo decir que tiene asma. Eso quiere decir que le tengo que hacer o una espirometría o una flujometría
pre y post broncodilatador para conocer el diagnóstico. Primera idea, las espirometrías nunca se hacen simples. Una espirometría simple no me sirve para absolutamente nada, doctores. Porque aún con espirometrías normales, yo puedo tener respuesta broncodilatador y ese paciente tiene asma. Entonces, la obligación es toda espirometría, incluso en el paciente con EPOC, tiene que ser con broncodilatador. Las espirometrías simples me dejan con la misma idea que tengo del paciente. Ahora, el tema es que si ustedes me preguntan a mí, neumóloga, ¿cuántos pacientes de los que yo he diagnosticado con asma o de los que me han llegado al consultorio con asma tienen esta espirometría con reversibilidad en la primera consulta? Les voy a decir que menos del 5%. De todos los que he diagnosticado con asma. Entonces, si yo sigo a rajatabla este algoritmo diagnóstico, lo que va a suceder es que voy a dejar fuera de asma a la mayoría de los pacientes que sí tienen la enfermedad. A mí me gusta mucho más siempre leer a los españoles, porque este es el algoritmo diagnóstico de los españoles. Es una maraña de cosas. El asma es un diagnóstico de descarte. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que agotar todas las pruebas a mi mano antes de decir que el paciente no lo tiene. Y si me queda duda, sí lo tiene hasta demostrar lo contrario. ¿Por qué? Porque la misma característica de la enfermedad es la variabilidad. ¿Qué quiere decir? Que va a variar desde la inflamación, es decir, va a haber momentos en el tiempo en el que mi paciente esté muy inflamado y momentos en el tiempo en el que solito, sin incluso medicamento, va a bajar esa inflamación, pero también va a haber momentos en que la obstrucción va a estar muy presente y yo la voy a poder ver en espirometría y momentos en los que no va a estar. Y en flujometría lo mismo. Entonces eso obliga a que yo agote todos los medios por los cuales visibilizar la enfermedad. Algo que también es muy importante reflexionar es que espirometría no es el universo de función pulmonar, doctores. La espirometría, de hecho, solo me sirve para saber si un paciente tiene o no tiene obstrucción. Que esa es una parte minúscula de lo que yo puedo saber en función pulmonar de un paciente. Entonces, lo que proponen los españoles es, yo tengo un paciente con síntomas compatibles, mi primer paso sí va a ser hacer una prueba de espirometría, porque al final sí es la más barata, por decirlo de los especialistas, ni interpretando los especialistas. Se supone que el espiro está a la par del electrocardiograma. Todos nosotros hemos mandado a hacer electrocardiogramas a nuestros pacientes. ¿Cuántos les hemos mandado a hacer espirometrías? Se supone que la espirometría debería hacerse una vez al año como método de detección temprana de enfermedades pulmonares, no como método diagnóstico de enfermedad. Entonces, bueno, yo le hago la espirometría con broncodilatador y si se fijan ahí se dividen ya dos caminos. Uno que es que una espirometría esté normal, es decir, no tenga obstrucción. Aún así le pongo broncodilatador, si tiene respuesta positiva a broncodilatador, tiene asma ese paciente. Pero inclusive si no tiene respuesta positiva, ahí viene una serie de cosas que le puedo hacer. Desde variabilidad de flujo expiratorio en casa, que ¿qué es eso? Que se compre un flujómetro que vale 400 pesos en la farmacia, que se mida todos los días a la misma hora el flujo expiratorio, el PEF, y que me lo anote. Si la variabilidad es mayor del 20% en esas mediciones, tiene asma, aunque el espiro haya salido normal. Porque esa variabilidad no la tenemos los pacientes que no tenemos hiperreactividad bronquial, que es la base o el sustrato de asma. ¿Qué otra cosa le puedo hacer? Pues el óxido nítrico, el famoso feno, que de hecho hoy diría es la prueba la que deberíamos partir en la sospecha de asma, porque feno, más que una prueba de función respiratoria, la medición de la fracción exhalada de óxido nítrico, es un biomarcador que me habla de qué tan inflamado está mi paciente, si su inflamación es T2, si es susceptible a esteroide, y en el transcurso del seguimiento me habla de éxito terapéutico. La meta real, si yo quiero decir que un paciente está controlado, es que feno llegue a los valores habituales, que son menos de 25 partes por billón en un adulto. Problema, ¿todos los pacientes lo van a lograr? No, doctores, yo tengo pacientes que han arrancado con fenos de 792. ¿Creen que algún día los voy a llevar a menos de 25? Probablemente nunca. Pero el hecho de que vayan bajando de consulta a consulta o que se estabilicen en el tiempo me habla de que el tratamiento está funcionando. Entonces, feno hoy se convierte no solo en el método de diagnosticar esta inflamación T2,
sino inclusive en el método para saber si mi paciente está bien controlado. Debería ser básicamente la prueba que no le debería faltar a ningún paciente con asma. Ahora, si yo sospecho que ese asma está relacionado a un factor desencadenante específico, como puede ser, por ejemplo, el ejercicio, para la espirometría yo le pido a los pacientes que no hagan ejercicio. Entonces, si yo quiero encontrar broncoespasmo en un paciente con asma relacionado al ejercicio y le pido que no haga ejercicio, pues no lo voy a encontrar nunca. Entonces, yo puedo hacer reto broncoconstricción, que la mayoría aquí tenemos muy en mente la adenosina y otras sustancias, pero incluso se puede hacer con ejercicio. Ahora, esta prueba, como yo le estoy provocando directamente una crisis al paciente para verla en el consultorio, pues tiene que hacerse en el medio hospitalario, porque yo no voy a saber qué tan fuerte va a ser esa crisis, capaz que es una de casi fatal y necesito meterlo a terapia intensiva, entonces esas siempre se hacen en medio hospitalario. Ahora, del otro lado tenemos cuando la espirometría sí tiene obstrucción. Ah, bueno, si tiene respuesta broncodilatadora, ya llegué al diagnóstico, tiene asma. Pero chequen, doctores, que pueden tener pacientes con asma que tengan obstrucción y no tengan respuesta broncodilatadora. Eso, por antonomasia, le iban a decir que es EPOC, porque es la que no tiene respuesta. ¿Pero qué creen, doctores? Que solo hay que pensar un poco en lo que hacemos en el reto broncodilatador para entender por qué un paciente con asma puede no tener respuesta. ¿Qué ponemos en el reto broncodilatador en una espirometría? Salbutamol. ¿El salbutamol le hace algo a la inflamación? Y si su paciente lo que tiene es inflamación por asma, ¿va a tener reto broncodilatador positivo? No. Entonces, por eso en esa rama nos pide hacer esta visibilización de la inflamación, ya sea midiendo feno, que obviamente si el feno está alto, entiendo que la obstrucción irreversible es por inflamación, pero incluso me habla de un reto terapéutico, de darle medicamento antiinflamatorio, ya sea inhalado o sistémico esteroide, que yo diría sistémico, si no lo podemos ahorrar, pues mejor darle inhalado por los efectos secundarios potenciales, y después de 21 días volver a hacer la espiro. Si un espiro mejoró, no es EPOC. La EPOC va a estar obstruida siempre, a pesar del mejor tratamiento, esa vía aérea ya está remodelada. Si un espiro mejoró, eso es asma. Entonces vean cómo este algoritmo simplón de Gina hace que yo deje de ver a todos estos pacientes que en realidad sí tienen la enfermedad. Eso es uno de nuestros primeros problemas. Y entonces reconocer que existen otras vías, además de la espirometría, incluso yo diría, por favor, más que la espirometría, de saber si un paciente tiene o no la enfermedad. Flujometría, feno, prueba terapéutica, reto con broncoconstricción, todo eso me puede ayudar a definir a un paciente que tiene la enfermedad. Ahora, ya llegué al diagnóstico, ya me cubrí de gloria, ya le dije a un paciente que sí, que efectivamente lo que no lo deja dormir en las noches, lo que lo tiene así de mal es asma. ¿Qué sigue? Tratar al paciente. Acá es donde podemos entrar en una serie de controversias todavía más grandes que la del diagnóstico. ¿Por qué? Porque todas esas son las iniciativas que en teoría son las más importantes a nivel mundial que hablan de tratamientos para asma. Y tenemos, por ejemplo, GINA, que es la más referenciada, la BTC, que es la de Reino Unido, la española, que es, por ejemplo, la que a mí me gusta, ¿no? La de Japón, la de Estados Unidos, incluso tenemos la iniciativa mexicana, ¿no? Que antes se llamaba GIMA, luego le cambiamos el nombre y ahora es MIA, ¿no? Entonces, cada una da su perspectiva, aunque en la mayoría de los términos se parecen, es decir, tenemos una idea más o menos común de cómo es tratar al paciente, y acá están las referencias de todas esas iniciativas de sus últimas publicaciones, porque no todas son anuales, como GINA y GEMA, entonces hay algunas que ya tienen algunos añitos de retraso, pero bueno, son las últimas publicaciones que se han tenido. Ahora, en la mayoría, si no es decir, en todas las iniciativas que hablan de tratamiento para asma, el tratamiento es una escalera. ¿Qué quiere decir esto? No quiere decir que mi paciente tiene que empezar en el paso 1 y luego si no funciona irme al paso 2 y luego si no funciona al paso 3 y así. No, eso solo hace que mi escalada, que mi llegada al tratamiento ideal se prolongue. Y lleva meses para que el paciente realmente se controle. En teoría, lo que yo tendría que hacer es preguntarme cosas del paciente. ¿Qué cosas? Bueno, ¿cómo está su carga sintomática diurna y nocturna? Aquí es muy importante preguntar la noche, porque si la noche está afectada, aunque sea una vez a la semana, ya ese paciente se coloca en otro escalón totalmente diferente.
¿Qué tengo que hacer para conocer, digamos, la carga sintomática de manera objetiva? Cuestionarios como el cuestionario ACT, que me habla directamente de control de la enfermedad. Y que a través de 5 preguntitas yo puedo saber si mi paciente tiene alta carga sintomática, si tiene afectación de calidad de vida, si está mal controlado, o si mi tratamiento o este paciente no viene tan mal y yo puedo saber si es un paciente que no tiene tanta carga sintomática. ¿Qué otra cosa me tengo que preguntar? Función pulmonar, doctores. Y entonces aquí, lamentablemente, tenemos que aprender a leer espirometría y otras pruebas de función respiratoria. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tratar a un paciente que su espiro es normal, es decir, que no tiene remodelación, a un paciente que ya tiene datos de remodelación. Porque esos datos de remodelación es la bandera roja de saber que pronto le voy a estar diciendo a ese paciente que tiene POC o que tiene ACO, sobreposición. Y eso es totalmente un paciente diferente de tratar, diferente de manejar y diferente incluso en perspectiva de mortalidad. Entonces sí, le tengo que pedir al menos una espirometría. ¿Qué otras cosas le tengo que preguntar? Comorbilidades, que ya no se usa tanto la palabra comorbilidad, ahora hablamos de multimorbilidad. Porque comorbilidad daba la idea de una enfermedad muy importante rodeada de enfermedades chiquitas, ¿no? Pero ninguna enfermedad es chiquita. Entonces, ahora hablamos de multimorbilidad. ¿Por qué me importa esto? Porque, por ejemplo, yo sé que un paciente que tiene rinitis y asma le va a ir peor a un paciente que solo tiene asma. ¿Por qué? Porque si yo no controlo la inflamación nasal, aunque le dé el mejor medicamento inhalado para la vía aérea, no se va a controlar. ¿Qué otra enfermedad contribuye al descontrol de asma? Reflujo, que en México, los mexicanos, la mayoría tenemos reflujo. ¿Qué otra enfermedad? Puede ser que la obesidad por el estado proinflamatorio, incluso condiciones que no son enfermedad, pero que causan cambios en la vida, como la menopausia en las mujeres, generan descontrol en asma. Entonces, todo eso hay que preguntárselo al paciente. Y obviamente los antecedentes relevantes, ¿qué son los antecedentes relevantes? Pues si un paciente llega y me cuenta que ya se hospitalizó por algo que parece una crisis de asma, no le voy a decir que tiene asma leve, aunque ahorita no tenga síntomas, ya se hospitalizó, o sea, ya tuvo un cuadro que lo llevó a estar internado, que lo llevó a estar en terapia intensiva. Entonces, no es lo mismo tener a ese paciente que ya tiene ese antecedente a un paciente que nunca ha estado hospitalizado y ha podido vivir su vida sin ese problema. Entonces, sabiendo toda esta información, yo entonces coloco al paciente en el escalón que yo creo que le va a sentar mejor. Eso quiere decir que la mayoría de los pacientes que llegan al especialista no son leves, doctores. ¿Ustedes creen que un paciente con síntomas menos de 2 veces al mes va a llegar a decirles, doctor, hágame mis pruebas de alergia? Si ni los que están muriéndose se las quieren hacer, ¿no? O lo mismo sucede con el neumólogo. ¿Ustedes creen que va a llegar un paciente diciéndome, yo no tengo problema, pero revíseme, no vaya a ser que... No tenemos esa cultura. Entonces, la mayoría de los pacientes que llegan al especialista son de paso 3 hacia arriba. Es decir, pacientes con asma moderado o grave. Esos son los que nos llegan a nosotros. Entonces, es ilógico que yo quiera tratar a un paciente por razón necesaria a este nivel, doctores. Es ilógico que yo le quiera dar solo broncodilatadores a un paciente con asma en este nivel. Eso probablemente en el médico de primer contacto sí funcione. Pero en el especialista sabemos que el paciente va a necesitar mucho más. Y entonces los objetivos del tratamiento, independientemente de lo que yo le quiera dar, así sean chochos de valeriana, teofilina, lo que yo le quiera dar al paciente, en teoría lo que tendría que suceder en mi cabeza es pensar en 2 cosas. Que yo quiero controlar la enfermedad hoy, es decir, quiero que mi paciente deje de tener síntomas, y aquí sí hablamos de síntomas 0. En EPOC no, pero en asma el compromiso es que mi paciente parezca que no tenga nada. Que entre a un lugar como este que tiene el aire acondicionado a tope y ni siquiera tosa una vez. Eso es un paciente bien controlado. Si mi paciente sigue utilizando rescatador, y aquí no importa si es rescatador solo con salbutamol o rescatador con la modita que traemos, de ahí si es formoterol, sigue siendo rescatador, entonces no debería usar nada de rescatador. Y también que pueda hacer sus actividades como si no tuviera la enfermedad. Y aquí hablamos de que el paciente con asma, de hecho ningún paciente debería restringir su actividad física. Médico que le dice a un niño con asma que no puede hacer ejercicio es el médico que lo está matando.
Porque hoy sabemos que de lo que nos morimos es de fragilidad, de no tener músculo. Si yo no gano músculo en los primeros 35 años de vida, ya nunca lo voy a ganar, o me va a costar mucho más trabajo. Y ya todos al gimnasio al rato. Entonces, para ponerse bien potentes. Entonces, el tema aquí es que los síntomas ya no existan, ni la medicación o la necesidad de medicación de rescate. Que la actividad siga siendo normal y que la función pulmonar se mantenga. Eso es lo que me define control actual. Y yo también debo de ver el riesgo futuro. Es decir, que mi paciente, entiendo que al tener una enfermedad de la vía aérea, lo que va a tender es a declinar rápidamente su función pulmonar. Es un declinador rápido por excelencia. ¿Qué necesito saber? ¿Cuánto declina cada año? Por eso los pacientes se tendrían que hacer una espirometría anual y lo que tengo que calcular es cuánto están perdiendo de un año a otro de BEF1 y de capacidad vital forzada. Mala noticia, otra mala noticia, agárrense todos, por favor, de las manos. Mala noticia, todos nosotros, bueno, no sé si aquí hay alguien menor de 25 años. Se salen, ¿no? Bueno, todos nosotros que tenemos 25 años, estamos o sea, a los 25 años estás en tu peak, le dicen ahora, en tu máximo de función pulmonar. Los 25 años son tu máximo. A partir de los 25, doctores, todos tenemos envejecimiento pulmonar. ¿Qué significa envejecimiento pulmonar? Dicen ya, ¿qué significa envejecimiento pulmonar? Que perdemos entre 25 y 30 mililitros de BEF1 y de capacidad vital forzada solo por envejecer un año. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo 36 años. Quiere decir que tengo 330 mililitros menos de BEF1 y de capacidad vital forzada que mi yo de 25 años. Y eso es un mundo, hablando de función pulmonar. 300 mililitros es muchísimo. Ahora, dice, no calculemos. Ahora, esto no es una regla, es decir, no es que siempre vamos a perder. Eso es lo esperado. Se supone que si yo me alimento bien, si no tengo infecciones, si no me expongo a factores de riesgo, si hago ejercicio, puedo mantener mi función pulmonar y de hecho eso es lo que deberíamos de buscar. Por eso, doctores, en teoría ustedes deberían saber cuánta función pulmonar han perdido de un año a otro. Porque si perdieron más de 30 mililitros, foco rojo. Algo está sucediendo en su vía aérea. Entonces yo tendría que saber eso de mi paciente con asma, tendría que saber que van a pasar crisis, eso es algo incontrolable en el paciente con asma, o sea, por muy bien que lo medique, por muy bien que le diga que no tiene que exponerse a ciertas cosas, lo va a hacer o va a suceder algo que lo va a llevar a tener crisis, entonces mi compromiso es disminuir ese riesgo a lo máximo posible. Obviamente, también pensar en que lo que yo les doy de tratamiento tiene efectos secundarios, es decir, hasta el agua causa problemas si la tomo en exceso. Entonces yo tengo que tener mucho en mente lo que puede suceder con un paciente que va a tomar durante toda su vida una medicación y que potencialmente puede tener efectos secundarios. Entonces, independientemente de lo que yo le indico en la receta, esto es lo que yo tendría que estar pensando que tiene que solucionar esa receta en mi paciente. Ahora viene el tópico de la sesión, triple terapia. Resulta que todos nos hemos casado mucho con que las combinaciones ICS-LABA, es decir, un esteroide y un broncodilatador beta-2 agonista de larga acción, por decir nombres comerciales, Seretide, Simbi, Corbaner, Innover, Relvare, son los medicamentos del asma, ¿no? Son los reyes del asma. De hecho, cada que pensamos en un paciente con asma, probablemente pensamos en uno de esos medicamentos, ¿no? Y la verdad es que les va a funcionar a la mayoría, sí. O sea, en un paso 3, todavía en asma moderado, digamos que sí, la esencia del tratamiento es eso, un esteroide inhalado, que es lo que no le debe faltar a ningún paciente con asma, y el broncodilatador que me ayuda a no solamente mejorar esta dinámica de la vía aérea, sino a ahorrarme dosis de esteroide inhalado, me va a funcionar.
El problema, doctores, radica en que a veces el paciente va a necesitar más y a veces lo va a necesitar porque ni siquiera lo va a usar bien. Entonces, cuando yo hago la receta, cuando yo le escribo una receta a mi paciente muy bonita, con todas las indicaciones y cómo tiene que inhalar y que se tiene que enjuagar y toda esta situación, pues yo ya ahí le estoy pasando el balón a la cancha del paciente. Cuando mi paciente sale del consultorio, es un mundo diferente. Y de encuestas como esta, que es la encuesta AIM, que se llevó a cabo en América Latina, que de hecho ahí ven cifras de nuestro país, de México, sabemos que menos del 8% de los pacientes con asma en América Latina logran control de la enfermedad, a una vez que han sido diagnosticados. ¿Qué quiere decir? Para que tengan en proporción, doctores, diagnosticamos a 1 de cada 10 y de esos 1 controlamos a 1 de cada 10. O sea que tu probabilidad de lograr control una vez que te diagnostican con asma es sumamente baja. Y la mayoría puede decir, bueno, pero 57% está en control parcial, eso quiere decir no nos va tan mal, va a tener síntomas, pero bueno, no está tan mal, que se dé su rescatador y ya. El problema es que esta falta de control va a generar un incremento muy importante, no solo en las visitas a urgencias, para que los nebulicen o les pongan el esteroide, sino que inclusive va a aumentar el riesgo de hospitalización y obviamente va a aumentar el riesgo de mortalidad de nuestros pacientes con asma. Entonces, lo más preocupante en esta situación es sobre todo las consecuencias que tiene el hecho de no controlarte con el tratamiento o con las medidas que ya te implementaron dentro de esta visita que ya tuviste al médico. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes con asma lo que viven es esto, una cuesta hacia abajo, donde empiezan sufriendo solamente por las actividades del día a día. Y entonces, por ejemplo, ya no pueden salir a hacer mercado porque se cansan, o ya no suben escaleras porque les falta el aire, o dejan de tener perrito porque ya les dijeron que ya no pueden tener perrito. Luego viene el tema de actividad física más marcada, es decir, entonces si ya no puedo de verdad ni siquiera caminar sin que me falte el aire, o ya no puedo hacer nada de actividad física extra. Obviamente también viene el tema de vida social, me da pena salir de mi casa con el inhalador porque lo tengo que estar usando muchas veces y todavía es un estigma medicarte de manera inhalada en la calle, ya no quiero salir a casa, o ahorita que ya ese frío, ya, definitivo me encierro porque ya es cuando voy a tener problemas. Viene también la pérdida de calidad de sueño, porque recordemos que el asma, sus manifestaciones van a ser la mayoría por la noche, y entonces los pacientes que no duermen, no se concentran, dejan de rendir en escuela o en trabajo y empiezan a tener una serie de, obviamente, dificultades que no tenían, y entonces se rompe el bienestar emocional y psicológico. Hoy sabemos que la mayoría de los pacientes con asma tienen tendencia a la ansiedad y a la depresión. ¿Por qué? Justo por sentir que no pueden hacer lo que quieren hacer. Y entonces ya nos metemos en otro laberinto totalmente diferente, que es intentar que un paciente con ansiedad y con depresión entienda cómo se debe cuidar. O lo mastique y lo interiorice. Eso es más retador. Entonces sabemos hoy que 9 de cada 10 pacientes van a haber ya caído en esta cuesta abajo de la enfermedad. Y algo importante es reconocer que a pesar de mis tratamientos inhalados, a pesar de darles ICS-LABA a los pacientes de cualquiera de estas combinaciones que les hablaba, el 48% va a seguir experimentando síntomas nocturnos, a pesar de ya tener un tratamiento bien establecido. 21% va a seguir teniendo afectación de las actividades cotidianas y hasta 43% va a seguir utilizando medicación de rescate. Y por eso es muy importante, doctores, que sí preguntemos. ¿Por qué? Porque a veces nos limitamos a hacer, yo le llamo a hacer las preguntas de etiqueta de consultorio. ¿Qué es la etiqueta del consultorio? Que el paciente llega y me dice, buenos días, doctora, ¿cómo ha estado? Yo le digo, muy bien, gracias. ¿Y usted cómo ha estado? Y ella me contesta, muy bien, perfecto, lo mismo. Y le doy la misma receta. Y ya, esa es la etiqueta del consultorio. Pero en realidad tendríamos que desmenuzar qué es eso muy bien. ¿Qué ha hecho? ¿Camina o no camina? Porque a veces me dicen muy bien, y cuando desmenuzamos los pacientes se sienten muy bien porque se sientan a ver la tele todo el día. Eso no es calidad de vida. O me dicen muy bien, pero usan 38 veces al día salbutamol.
O usan 5 veces al día y si es formoterol. Pues eso no es estar bien, eso es que te estás dando datos claros de descontrol. Entonces, por eso es muy importante preguntar esta carga sintomática y el cuestionario ACT me ayuda muchísimo en eso porque el paciente incluso se autopuntúa. Es decir, él le decide si tiene 0 o tiene 5. Y eso es valioso porque tenemos información directa del paciente. Ahora, de estudios muy valiosos como el estudio GOL, que es un estudio básicamente pivote dentro de la enfermedad porque es el primer estudio que demostró que se podía tener control total de la enfermedad, y esto con una ICS-LABA, con propionato de fluticasona salmeterol. En aquellos tiempos cuando se lanzó, se hizo este estudio y fue el primer medicamento en demostrar que sí se podía hablar de un control total en enfermedad. De ese estudio sabemos que no todos los pacientes lograron control con esa combinación o con ese bloque de medicamentos. Hasta 1 de cada 3 no se va a controlar a pesar de una dosis moderada o alta de esteroide inhalado con un broncodilatador. Ese 1 de cada 3 es el paciente que yo voy a tener que pasar a paso 4 o a paso 5, es decir, el que en teoría va a ser etiquetado como asma grave. Ya sabemos que el asma grave es un mundo diferente, ¿eh? No es tan sencillo como solo pasarlos de paso. Para realmente decirle a un paciente que tiene asma grave, tengo que ver muchísimas cosas, desde cómo está su adherencia al tratamiento, cómo está su dispositivo, si no tiene enfermedades acompañantes que agraven la enfermedad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al menos ya tengo la idea de que 1 de cada 3 pacientes voy a tener que buscar algo más que una ICS-LABA. Esos son los pacientes que potencialmente van a triple terapia, ese 1 de cada 3. Ahora, tener triple terapia no quiere decir que es lo único que ya puedo dar, porque todos nosotros conocemos los biológicos, que son una chulada. Nos vinieron a cambiar el rumbo de la enfermedad. Son medicamentos que hoy hablamos de remisión, que nos podríamos dar un encontronazo de si existe o no la remisión y todo eso. Neumológicamente tenemos una perspectiva, alergológicamente tienen otra y así. Otorrinolaringológicamente tienen otra, pero bueno. Los biológicos hoy sabemos que tampoco son para todo el mundo. Para yo llegar a prescribir un biológico necesito tener la endotipificación de la enfermedad, es decir, saber qué vía en teoría es la que más va a mejorar si yo bloqueo, ¿no? Porque son medicamentos de alta precisión. Ahora, sin saber mucho de eso, y yo no me voy a meter al tema inmunológico porque ustedes son los especialistas en ese sentido, hoy sabemos que existen 2 grandes grupos de pacientes con asma. Existen muchos más, pero para fines simplistas existen 2 grandes grupos, los pacientes con asma alérgico y los pacientes con asma no alérgico, ¿no? El tema es que los únicos que potencialmente se benefician de los biológicos son los alérgicos, porque para los no alérgicos no hay como mucha respuesta, ¿no? ¿Qué sucede? Que inclusive aún teniendo biológicos, podríamos beneficiarnos de una triple terapia. ¿Por qué? Porque si ustedes ven ahí está muy simplificado un poco la maraña de cosas que suceden inmunológicamente en el paciente con asma. Sabemos que aquí la célula a la que le ponemos la estrellita de la culpable de todo es el eosinófilo, ¿no? Pero que no va a ser el 100% del culpable de todo lo que sucede en el paciente con asma. Lo que sí podemos saber es que si mi inflamación ya sea T2 o T1, si es alérgico o no alérgico, lo que va a suceder es que si yo no la controlo, va a haber cambios en la vía aérea, va a haber remodelación bronquial. ¿Qué es la remodelación bronquial? Que haya hiperplasia e hipertrofia del músculo liso. Eso es un problemón, doctores, porque imagínense tener un apachurrón de bronquio con un músculo que está potente. Va a ser un cierre mucho más fuerte que un músculo que está todavía sin remodelación. Pero además va a haber hiperplasia de glándulas mucosas, es decir, su paciente va a tener más secreciones y va a ser más difícil manejarlas. Y va a haber depósito de colágeno. Yo les diría que si algo hay que tenerle miedo, neumológicamente hablando, es a que se deposite colágeno en el pulmón o en la vía aérea. Porque una vez que empieza ese depósito de colágeno, empieza la fibrosis. Y una vez que hay fibrosis, no hay antifibrótico, no hay medicamento que la lleve hacia atrás. Cuando yo tengo fibrosis en la vía aérea, que es esto de la remodelación bronquial, o fibrosis pulmonar en general, ya me voy a quedar con esa cicatriz
toda mi vida. ¿Qué significa tener cicatriz en la vía aérea? Que esta vía aérea que era muy bonita, que tenía este mecanismo de defensa de abrirse y cerrarse, que además podía protegerme de cosas exteriores como alergenos o el frío, para que no me hiciera daño, pierde esa capacidad. Y se queda permanentemente en un solo calibre. ¿Eso no les suena a EPOC? Por eso les decía que los pacientes que no logran controlar su inflamación van a terminar siendo calificados como EPOC. Y entonces lo que yo podría mejorar agregando justamente otro broncodilatador y haciendo triple terapia es esta parte sobre todo de la obstrucción extra que puede generar un músculo que ya está hipertrofiado y una vía aérea que ya tiene cierto grado de remodelación bronquial. Ese es el área de oportunidad. Entonces, los beneficios de agregar un antimuscarínico son justamente eso, van a inhibir esta broncoconstricción y van a mejorar la función pulmonar en los pacientes que ya vi que van hacia abajo muy rápidamente. Obviamente con esta mejoría de broncodilatación, esta optimización de broncodilatación, mi paciente va a liberar esa mecánica ventilatoria y va a respirar mejor y eso puede mejorar los síntomas. Y también va a disminuir esta broncoconstricción extra que me va a causar esta pérdida de control del asma. Aunque ustedes no me dejarán mentir, las vías antimuscarínicas van mucho más allá de eso. Hoy sabemos que existen, por ejemplo, estímulos muscarínicos hasta para el tema inflamatorio, que potencialmente también podrían mejorar iniciando este tipo de tratamientos. Entonces, ¿qué nos dice, por ejemplo, la escalera de Gina? La escalera de Gina para niños de 6 a 11 años tiene ya esta perspectiva de triple terapia. Si se fijan, se pasó muy rápido. Si se fijan, yo tengo estos escalones, arriba esos triangulitos, esa especie de marcadores me dicen qué características debe tener mi paciente para iniciar en ese paso. Y si ustedes ven a partir del paso 3, 4 y 5, me empiezan a hablar de dosis, por ejemplo, baja o moderada de esteroide inhalado con un beta-2 agonista de larga acción, es decir, cualquiera ICS-LABA. Pero a partir del paso 4, si veo los segundos controladores, que son los cuadritos que están abajo, ahí dice agregar tiotropio, que tiotropio es un LAMA. Es decir, en un niño de 6 años ¿puedo utilizar triple terapia? Sí, pero ojo, aquí sí solo existe la opción de triple terapia abierta. ¿Qué quiere decir? El ICS-LABA que yo le esté dando más tiotropio. Tiotropio es el único antimuscarínico que está indicado o que está autorizado para niños de 6 a 11 años. El resto de los antimuscarínicos está autorizado para pacientes mayores de 18 años. Entonces, en el niño sí puedo dar triple terapia, pero tiene que ser abierta. ¿Eso hace que sea más complejo? Sí, porque la mamá se va a enfrentar a darle 2 dispositivos en horarios probablemente diferentes, porque la mayoría de los ICS-LABA son de cada 12 horas y el tiotropio es de cada 24 horas. Entonces se va a tener que pelear con el niño 2 veces o 3 veces en el día para medicarlo bien. Pero, ¿está indicado? Sí. Ahora, en el adulto, Gina desde hace un par de años ha tenido la puntada de decirme que puedo escoger entre 2 caminos de tratamiento. El primero que es cuando le digo al paciente, ay, mira, haz lo que quieras, ya me cansé contigo, usa el rescatador de ICS formoterol y dátelo hasta 8 veces al día, no me interesa, y úsalo también de diario. Eso es lo que es la terapia MART y SMART, básicamente. Porque en teoría, rescatarme con lo mismo que estoy inhalando todos los días hace más fácil mi tratamiento, ¿no? Problema, ¿no se supone que el rescatador no se tendría que utilizar? Entonces, ¿de qué me beneficia tener un ICS formoterol como rescatador si se supone que no lo tendría que utilizar? Entonces, esta primera vía, que le han llamado la simplificada, más bien es cuando tú quieres tirar la toalla y decirle al paciente que haga lo que quiera, que se puede rescatar con ICS formoterol y que al menos así va a estar recibiendo una dosis de esteroide inhalado, ¿no? La siguiente vía es justamente donde yo tengo una combinación, ya sea el esteroide solito o una combinación de ICS-LABA de todos los días, tengo mi rescatador con beta-2 agonista de corta acción o con antimuscarínico de corta acción. Y ahí entonces yo coloco a mi paciente y abajo están los que son los terceros o cuartos controladores. Si ustedes se fijan, a partir del paso 4 y 5, abajo dice agregar LAMA. Y de hecho en el paso 5, en la primera recomendación en lo naranjita dice agregar LAMA, es decir, hacer triple terapia.
Aquí ya no dicen tiotropio porque aquí están indicados otros antimuscarínicos y de hecho el paciente adulto tiene el beneficio de poder utilizar triple terapia cerrada. ¿Qué quiere decir? Cuando los 3 medicamentos vienen en un solo dispositivo, ya no tiene que estar duplicando indicaciones ni aprendiendo a utilizar 2 o más dispositivos. Entonces, a partir del paso 4, yo puedo iniciar triple terapia con mi paciente. ¿Eso qué quiere decir? Que incluso con una dosis moderada de esteroide inhalado, yo puedo llevar a mi paciente a triple terapia. Y con una dosis alta, con mayor razón. Entonces, estos son los pacientes que se van a beneficiar. GEMA más o menos es lo mismo, aunque aquí son 6 escalones, lo amplían a 6 escalones, pero básicamente a partir del escalón 5 y 6, yo ya puedo tener un antimuscarínico e incluso desde el escalón 4 como segundo controlador, dice ahí, glucocorticosteroide inhalado a dosis medias, más LABA, más LAMA, es decir, triple terapia. Entonces, ¿ya sé que un paciente con asma moderado puede llegar a triple terapia? Sí. ¿Sé que un paso inclusive antes del biológico es llevar al paciente a triple terapia? Sí. En lo que lo perfilo y sé cuál le voy a dar, ese puede ser mi medicamento para mantener al paciente mejor controlado. Ahora, ¿por qué me interesa agregar antimuscarínico en este periodo? Porque justo lo que significa tener asma grave es un incremento en la carga de todo esto que están viendo, doctores. Mi paciente no solo va a tener una cosa emocional, le va a dar pánico tener la enfermedad, le va a dar pánico que lo que le dan a otros a él no le funcione y obviamente tener que estar constantemente visitando al médico. Va a ser una cosa de dinero, doctores. ¿Cuánto gastan sus pacientes yendo a urgencias o teniendo que acudir a consultas o yendo a hospitalizarse? Obviamente también va a ser un extra de medicación porque lo que tendemos a soltar antes de triple terapia es esteroide sistémico. Y el esteroide sistémico sí tiene efectos secundarios muy importantes, sobre todo cuando doy ciclos muy largos o a dosis muy altas. Y obviamente también va a ser el tema funcional. Mi paciente va a dejar de ser funcional porque no le va a alcanzar para respirar correctamente. Entonces, ¿cuáles son los LAMA disponibles para tratar al paciente con asma? Actualmente existen estas 4 autorizaciones. Está tiotropio, que como ya les decía, siempre va a ser en terapia abierta, nunca va a ser en terapia cerrada porque tiotropio no está disponible para terapia cerrada. Vamos a tener umeclidinio, que está en la triple terapia de furato, fluticasona, umeclidinio y bilanterol. Su autorización fue en 2020 y el estudio Pivot es Captile. Y glicopirronio, que glicopirronio va a estar autorizado en una triple terapia que acá en México no existe, que es la de mometasona, glicopirronio e indacaterol, y en una que sí existe, que es la de beclometasona, glicopirronio, formoterol. Estas 2 están autorizadas 2020 y 2021. Ahora, de esta evidencia que tenemos de tiotropio en triple terapia abierta, la triple terapia que está autorizada para asma es la de Chiesi, la de AstraZeneca no está autorizada en asma, es decir que si ustedes usan Trixeo en un paciente con asma lo están haciendo off-label porque no tienen estudios para asma. Y la triple terapia de GSK, que es Trelegy, son las opciones que están disponibles para tratar al adulto mayor de 18 años con asma. Ahí tienen una tabla de diferencias y de obviamente similitudes. Las similitudes que tenemos 3 moléculas en las 3. Una de las principales diferencias es que de las moléculas más novedosas y que tiene 2 de los best in class es forato de fluticasona, que es el mejor esteroide inhalado, y umeclidinio, que es el mejor antimuscarínico y ha mostrado head to head contra tiotropio. Entonces esa triple terapia tiene los best in class. También otra diferencia es el inhalador o la posología. La triple terapia de beclometasona son 2 inhalaciones 2 veces al día. La triple terapia de forato de fluticasona es 1 inhalación 1 vez al día. Es la única triple terapia de cada 24 horas. Y la otra gran diferencia es el dispositivo, y aquí nos vamos a agarrar de las greñas, doctores. ¿Cuál es el dispositivo más fácil de usar para el paciente? Les apuesto lo que quieran a que me van a decir que IDM con aerocámara. Y eso es una mentira, un chisme de lavadero. Porque usar IDM para lograr inhalar lento, porque en el IDM, en aerocámara no se inhala rápido, se inhala lento. El chiste de tener aerocámara es tener la inhalación lenta. Inhalar lento es mucho más difícil que inhalar un poco más fuerte. Pero además, si ustedes le dan aerocámara a un paciente, le tienen que enseñar a cuidarla.
desde que no se lava o cómo se lava si la quieren lavar, hasta que esa aerocámara tiene caducidad y que se tiene que cambiar cada año. Y de hecho en estudios que ya se han hecho de dispositivos, el dispositivo más fácil de usar es el IPTA, que es el dispositivo en polvo, porque requiere flujo inspiratorio muy bajo, que es de 30 litros por minuto, que es básicamente si ustedes pueden sorber líquido de un popote, pueden hacer la inhalación a través del IPTA, y solo se utiliza una vez al día, contrario a los disparos de aerocámara que son dos veces al día. Entonces, de hecho, yo les puedo traer un dispositivo que se llama InCheck Dial, con el que ustedes pueden medir el flujo inspiratorio de sus pacientes y hacer el reto de cómo inhalan. Y yo he contado las veces que tardan los pacientes en inhalar menos de 18 litros por minuto, que es lo que necesita la aerocámara, y son mucho más que inhalar más de 30 litros por minuto, que es lo que necesita el IPTA. Y la otra gran diferencia es que en la triple terapia de forato de fluticasona sí existen 2 dosis de esteroide. En la de beclometasona solo hay 1, y en la de forato de fluticasona existe la dosis moderada, que es la dosis de 100, y la dosis alta, que es la de 200. Entonces yo tengo ese potencial de poder jugar no solo agregando antimuscarínicos, sino incrementando la dosis de esteroide. Estos son los estudios de las 2 triples terapias. Captime es el estudio de la terapia de forato de fluticasona, y Trimaran y Trigger son los estudios de la triple terapia de beclometasona. Todos fueron a 52 semanas, todos tenían como target pacientes con asma no controlado con ICS-LAVA, que tenían pruebas de función respiratoria bajas, y los resultados también se veían en términos no solo de función pulmonar, sino de exacerbaciones. Hablando de los datos de Captime, que son interesantes, es que yo puedo tener un juego entre no incrementar la dosis de esteroide y solo llevar al paciente a triple terapia, es decir, a más broncodilatación, que en teoría eso lo que me va a ayudar es a incrementar función pulmonar. O sea, cuando yo veo a un paciente que tiene ya esta tendencia a declinar rápido, a tener broncoespasmo más marcado o a tener esta broncoconstricción, yo puedo llevarlo de una dosis moderada de esteroide en doble terapia a una dosis moderada de esteroide en triple terapia, es decir, sin modificar la carga de esteroide. O lo puedo tener ya en dosis alta de esteroide en doble terapia y llevarlo a esa misma dosis alta de esteroide en triple terapia. Y lo único que voy a mejorar es función pulmonar. Pero también tengo el otro camino, que es cuando quiero no solo aumentar el broncodilatador, sino aumentar la dosis de esteroide. Y ese es el brinco máximo, porque ahí no solo voy a mejorar el tema de control inflamatorio, voy a reducir exacerbaciones más contundentemente, voy a mejorar calidad de vida y también voy a mejorar el tema de función pulmonar. Entonces, digamos, ese es el brinco máximo de dosis media de esteroide con un solo broncodilatador a dosis alta ya en triple terapia. Entonces yo tengo muchos caminos para poder perfilar a este paciente que tiene triple terapia y opciones para poderlo llevar a este punto de la medicación. Dentro de los puntos importantes, entender, doctores, que el asma sigue siendo un reto, que necesitamos mucho más que una espirometría para poderlo diagnosticar. Que hoy por hoy, si solo les pedimos espirometría, nos estamos quedando con un universo de pacientes de este tamaño, cuando lo que potencialmente tendríamos que estar viendo es mucho más. Obviamente, algo que me exige después de dar el diagnóstico a un paciente es el correcto tratamiento. Y eso se va a hacer analizando correctamente a mi paciente. El traje tiene que ser a la medida. ¿Qué quiere decir esto? Que no a todos les voy a dar ICS-LAVA, que no a todos les voy a dar el mismo ICS-LAVA, que no a todos les voy a dar la misma dosis de esteroide, que no todos tienen que tener lo mismo. Las perspectivas de la característica que tiene mi paciente, los famosos rasgos tratables de los que ahora hablamos mucho, tienen que ver con esta elección personalizada del tratamiento. Algo importante es que no solo importan los síntomas, doctores. Acuérdense que el hecho de que un paciente esté asintomático no quiere decir que no tenga inflamación y que no tenga este riesgo de tener remodelación bronquial. Yo tengo que seguir mucho más el tema inflamatorio, por ejemplo, en el control de la enfermedad, que el tema de los síntomas, que pueden o no estar. Mi meta, en teoría, siempre es alcanzar el control total. ¿Y qué significa control total? Que mi paciente viva como si no tuviera la enfermedad. Que con su medicación de todos los días no necesite estar utilizando rescatador, ya sea salbutamol o ahí sí es formoterol, cuenta exactamente igual. Y que mi paciente siga haciendo actividad física, que no se limite por tener la enfermedad.
Y entonces en ese contexto, en asma, la triple terapia es esta alternativa para cuando mi paciente, ya sea con asma moderada o asma grave, no logra el control con dosis moderadas de Aicislava, yo ya puedo pasarlo a triple terapia. Si ya lo estoy en un paso 5 con dosis altas, puedo pasarlo a triple terapia. E incluso para darme tiempo para elegir cuál biológico le voy a poner, si estoy pensando en una terapia dirigida, puedo tenerlo estable o más estable con triple terapia, que ese es el control ideal. Yo les agradezco mucho su atención y les recuerdo que algo que nos ayuda a controlar a los pacientes respiratorios es vacunarlos. Hoy por hoy la vacunación en adultos es un tema que ni siquiera se menciona. Doctores, todas estas son las vacunas que ustedes como adultos deberían tener. ¿Cuántas tienen? Hagamos una quiniela. ¿Cuándo fue su última dosis de COVID, para empezar? ¿Ya se pusieron influenza? Porque en teoría ese es estacional. Entonces, estas son todas las que deberíamos tener. Resulta que en el paciente con enfermedad respiratoria, las de cajón son influenza estacional, SARS-CoV-2, neumococo, herpes zóster y tosferina. Son las 5 básicas. Ahora se agregó una sexta, que es BCR. Porque resulta que pensamos que virus sincitial respiratorio es una enfermedad de niños, pero resulta que a los que matan son a mis viejitos, con EPOC o con asma. Y ya tenemos autorizadas 2 vacunas para BCR, se autorizaron el mes pasado, una es de Pfizer y una es de GSK. El próximo año seguramente van a estar bombardeados de información de BCR y van a ver que cuando uno se hace susceptible a verlo en adultos, lo ven mucho más veces que influenza y que COVID. Entonces, una vacuna que se va a agregar a estas 5 bases va a ser BCR y ojalá que podamos vacunar a nuestros pacientes para tener menos probabilidad de exacerbación.